Los padres deben cuidar a sus hijos con amor y los hijos deben respetar a sus padres. Me gustaría pedir a todas las familias de Sion que sigan esta preciosa enseñanza. Nosotros también somos parte de la familia espiritual, ¿verdad? Desde un punto de vista espiritual, todas las familias de Sion son miembros de la familia espiritual. En el cielo tenemos al Padre Celestial, a la Madre Celestial y a los hermanos y hermanas celestiales. Ya que Dios son nuestros padres celestiales, espero que nos convirtamos en los hijos que respetan y practican la piedad filial hacia Dios. Entonces, estudiemos hoy la Biblia con el sermón titulado La relación entre la fe y la obediencia, y entendamos que la fe y la obediencia son inseparables. En nuestra vida religiosa, el factor más importante es la fe. Sin fe, no podemos llevar a cabo nada en nuestra vida. Aunque la fe es el factor más importante en nuestra vida religiosa, es invisible. Entonces, ¿qué hace que la fe sea visible a nuestros ojos? Es la obediencia. Según el libro de Santiago capítulo 2, solo con decir yo creo no significa que tengamos fe. ¿Con qué tiene que ser combinada la fe para que se convierta en una fe perfecta? Con las obras. En otras palabras, la práctica. La fe debe ser revelada a través de las obras. La obra que Dios desea en nosotros es la obediencia a su palabra. Cuando nos referimos a no tener fe, a veces decimos, me falta fe. También decimos, no tengo fe. O, esta persona tiene una gran fe. Dependiendo de cuánto obedezcamos a Dios con nuestras obras, podemos describir nuestra fe como fuerte o débil. Jesucristo vino a la tierra y nos enseñó que lo que más necesitamos para honrar y servir a Dios es la obediencia. Estudiemos hoy esta enseñanza de Cristo en los 4 evangelios. Primero, cuando pensamos en la historia del libro del Génesis, en la historia del huerto de Edén, podemos entender por qué fuimos separados de nuestros padres celestiales y por qué nuestra relación con ellos se rompió. ¿Cuál fue el factor más importante que llevó a Adán y Eva a romper la relación con Dios? Fue la desobediencia. Dios les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero ellos desobedecieron. Debido a esto, Adán y Eva fueron expulsados de Edén. Podemos encontrar esto registrado en el libro del Génesis. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para restablecer la relación con Dios que estaba rota? La relación entre Dios y sus hijos que estaba rota por la desobediencia puede restablecerse a través de la obediencia. Para entregar esta enseñanza a sus hijos, Jesús vino a la tierra y nos mostró un ejemplo de obediencia incluso hasta la muerte. Veamos Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando él aprendió y practicó la obediencia, ¿cuál fue el resultado? Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí, en la frase aunque era hijo, el hijo se refiere a Jesús. Para poder salvar a la humanidad, Jesús mismo vino a esta tierra. En todos los ejemplos de la fe que Él nos dio, la enseñanza más importante fue la obediencia. Confirmemos en Romanos capítulo 5
que la obediencia se convirtió en el elemento más importante que guía a la humanidad hacia el camino de la vida y la fuerza motriz de la salvación. Veamos el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Serán constituidos justos. El hombre que desobedeció se refiere a Adán, y el hombre que obedeció se refiere a Jesucristo. A través del camino de Adán y Jesucristo, podemos ver el contraste en el resultado de la desobediencia y de la obediencia en Romanos capítulo 5. A través de la desobediencia de un hombre, la humanidad llegó a pecar. Sin embargo, a través de la obediencia de un hombre, ¿qué le ocurrió a la humanidad? Fueron considerados justos. A través de la obediencia de una persona, el estado de la humanidad cambió de pecadores a justos. A partir de ahora, veamos detalladamente cómo Jesús vivió una vida de obediencia. Al estudiarlo, sigamos los pasos de Cristo. La noche antes de que Jesucristo fuera crucificado, sufrió una gran agonía. Después de guardar la Pascua, Jesús oró con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Él oró tan desesperadamente que su sudor era como gotas de sangre. Aquí podemos encontrar un ejemplo extremadamente importante acerca de la obediencia. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: «Orad, que no entréis en tentación». Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino...» ¿La voluntad de quién? Sino la tuya. Seguiré su voluntad, Padre. Él dijo: «Quisiera hacer lo que yo deseo, pero mis amados hijos no podrían ser guiados a la salvación. Por eso que todas las cosas sean hechas según la voluntad de Dios. Sea hecha la voluntad del Padre y no la mía». Veamos la misma escena en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 36. Y decía: «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú». Aquí también dice que sea hecho según la voluntad del Padre, no la mía. Esta es la escena en la que Jesús oró intensamente en Getsemaní. Acerca de todo esto, ¿acaso no está escrito en Juan capítulo 13, versículo 15, que Él nos dio ejemplo para que nosotros hagamos según Él ha hecho? Jesús nos mostró un ejemplo de obediencia a la voluntad del Padre a través de la ceremonia del lavado de pies, la Pascua y el día de reposo. Al vestirse de la carne humana y venir a la tierra, Dios mismo nos explicó en detalle el camino que debemos andar, mostrándonos lo más importante en nuestra vida de la fe. A través de la desobediencia de un hombre, la humanidad fue constituida pecadora, y la obediencia de un hombre liberó a la humanidad del pecado. Esta obra asombrosa es la enseñanza más importante de los 66 libros de la Biblia. En esta época, para que nos convirtamos en seres completos, lo más importante es obedecer la voluntad y las enseñanzas de Dios. Así es como todos los hijos de Sión
deben de llevar a cabo su vida de la fe. Cuando vemos el camino que recorrió Jesucristo, nos damos cuenta de que no siguió su propia voluntad, sino la del Padre. Confirmemos esto en Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En vez de decidir y juzgar según mi propia voluntad, seguiré la voluntad de aquel que me envió. Todo fue llevado a cabo según la voluntad de Dios. Como podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús llevó a cabo la voluntad de Dios. Todos los pensamientos, decisiones y caminos que recorrió fueron según la voluntad de Dios. Todo lo que hice no fue hecho según mi voluntad, sino que fue hecho para cumplir la voluntad de Dios que me envió. Él dijo, hice todo de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús vino a la tierra para cumplir, obedecer y llevar a cabo la santa voluntad de aquel que me envió, es decir, Dios. Veamos juntos Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ¿qué hizo Él? Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No hubo nada que Él dijera o hiciera según su propio pensamiento, pero nos entregó todo lo que Dios dijo y mandó. Hermanos, según la Trinidad, ¿no es Jesús Dios mismo? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Dios Padre vino en la carne y vivió en la tierra con el nombre de Jesús. ¿Cuál es la razón por la cual Dios habló desde la perspectiva del Hijo? Como está expresado en Juan capítulo 13, versículo 15, Jesús nos enseñó que nosotros, los hijos, debemos hacer con nuestros padres celestiales, según los ejemplos que Él nos mostró estando en la carne. Incluso la palabra más pequeña no fue dicha según su propio pensamiento o juicio, sino que habló y entregó lo que el Padre le encomendó. Él vivió en obediencia absoluta según la voluntad de Dios. En esta época, estamos haciendo esfuerzos para andar el camino de Cristo. Entendemos que el camino de Cristo es la vida de la cruz, del sufrimiento. Sin embargo, la obediencia tampoco es fácil. Nuestros pensamientos y juicios están basados en nuestras experiencias pasadas. Muchas veces tenemos nuestros propios juicios, voluntad, plan o discernimiento. Sin embargo, cuando lo que Dios nos pide que hagamos entra en conflicto con nuestra voluntad y pensamientos, nuestra verdadera fe se expone ante Dios. Por eso, debemos seguir a Dios donde quiera que nos guíe, ¿no es así? Mientras Jesucristo llevó a cabo su ministerio del Evangelio por 3 años en la tierra, dijo, en mi ministerio del Evangelio, nada de lo que yo he dicho ha sido según mi propia cuenta. Veamos el versículo 49 otra vez. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él solo habló y entregó todo exactamente como el Padre le mandó que lo hiciera. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Jesús nos despertó el hecho de que Él obedecía todo lo que decía el Padre. Veamos Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. ¿Qué necesitamos para guardar todos sus mandamientos? Sin obediencia, no podemos guardar los mandamientos de Dios. Todo el mundo rinde culto los domingos. ¿Por qué lo haces el sábado? Todo el mundo celebra la Navidad. ¿Por qué rechazas la Navidad y celebras la Pascua? ¿Qué dijo Jesús acerca de esta situación? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. Cuando vemos la vida de Jesús en los 4 evangelios, entendemos que su camino estaba lleno de continuos actos de obediencia. Jesucristo siempre nos enseñó que el reino de los cielos no será otorgado a todo el mundo, sino a aquellos que obedecen la voluntad de Dios. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿el que hace qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como aparece en el título del sermón, ¿cuál es otra palabra para hacer la voluntad del Padre? Jesús dijo que el que obedece todas las enseñanzas de Dios puede entrar en el reino de los cielos. A pesar de tantos años en los que se ha celebrado el culto dominical y la Navidad, incluso por más de 1000 años, ¿qué debemos hacer con las falsas y distorsionadas doctrinas? ¿Qué debemos hacer según la enseñanza de Dios? ¿No deberíamos rechazar el culto dominical y guardar el día de reposo que es el mandamiento de Dios? ¿No deberíamos rechazar la Navidad y guardar la Pascua para así obedecer la palabra de Dios? ¿Qué les dará a aquellos que obedezcan? Está escrito que a aquellos que obedezcan la voluntad del Padre se les entregará el reino de los cielos. La Biblia dice que aunque Jesús fue hijo, Él también aprendió la obediencia a través del sufrimiento, es decir, a través de su muerte en la cruz. Todo lo que Él llevó a cabo fue un continuo acto de obediencia. Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo no hablo según mi voluntad. Yo no hablo según mi opinión. Jesús obedeció todo lo que Dios le había mandado, entregando las enseñanzas de Dios a toda la humanidad con un corazón obediente. Al final, no dudó siquiera en sufrir el dolor extremo en la cruz, sino que lo soportó para la salvación de todos sus hijos en Sión y toda la humanidad. ¿Y qué sucedió al final? Él fue perfeccionado. Ya que no se pueden describir todos los detalles de cómo fuimos arrojados a la tierra después de pecar en el cielo, fue representado a través del pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén. Ellos desobedecieron al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Acaso la Biblia no explica que a través de la desobediencia de un hombre, Adán, toda la humanidad fue constituida pecadora y que los pecadores fueron constituidos justos a través de la obediencia de un hombre, Jesucristo? Respecto a las personas que creen en Dios, cuando nuestra fe se revela a través de nuestras obras, lo más importante es la obediencia. Por esta razón, la fe y la obediencia son inseparables. ¿Han visto a algún fiel creyente desobedecer a Dios? Ellos nunca desobedecerían. Los fieles son aquellos que obedecen. ¿Qué hizo Abraham con Isaac?
quien nació cuando él tenía 100 años? Dios le dijo que lo sacrificara en el monte Moriah. Dios probó la fe de Abraham. En realidad, Dios estaba probando su obediencia, ¿no es así? Pero Abraham ni siquiera le preguntó a Dios, ¿cómo se puede llevar a mi hijo, quien me ha nacido a los 100 años? Nuestra genealogía será cortada. Usted prometió darnos descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero si Isaac es quitado, ¿cómo podré tener heredero? Podría haberse quejado así fácilmente, pero Abraham obedeció con esperanza. Cuando su hijo Isaac le preguntó, «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?», ¿no creen que el corazón de Abraham se rompió en pedazos? Sin embargo, Abraham respondió, «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y llevó a Isaac al monte Moriah. Cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, Dios detuvo su mano antes de que matara a su hijo. Abraham, Abraham, ahora sé que tienes una gran fe en mí. Sin embargo, hay muchas personas que dicen tener fe, pero a veces fallan en obedecer la voluntad de Dios. Cuando Dios probó a Abraham con la tarea más difícil del mundo, fue capaz de superar la prueba a través de la obediencia. La respuesta fue siempre la obediencia. ¿Y cómo fue Noé? Él tenía una fe increíble. En Hebreos capítulo 11 hay muchos ejemplos de los antepasados de la fe. Noé fue capaz de obedecer exactamente lo que Dios le dijo y completar esa tarea inimaginable sin preguntarle a Dios cómo podría llevar a cabo ese trabajo. Ciertamente, no fue una tarea fácil llevar todos los animales dentro del arca. Aunque no era fácil, Noé obedeció y mantuvo su fe cumpliendo lo que Dios le había mandado. Hermanos, la fe es probada a través de la obediencia. Aquellos que dicen tener una buena fe, pero no obedecen a Dios, se equivocan acerca de su fe. La Biblia nos muestra el hecho de que nuestra fe se prueba a través de la obediencia y que a través de la obediencia de un hombre, todos los pecadores son hechos justos. Por ese motivo, en los 4 evangelios podemos encontrar las últimas palabras que Jesús dijo antes de morir en la cruz. ¿Qué fue lo que dijo? Consumado es. Consumado es. He obedecido cada palabra que Dios ordenó. He cumplido todo en obediencia. Esto no solo significa que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, sino que también cumplió todo lo que Dios le ordenó. Cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo sus últimas palabras, consumado es, y su vida física terminó. Veamos Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, la obediencia no es algo fácil. Vivir la vida de Cristo es tan difícil como llevar el peso de la cruz. Si fuera fácil, Dios no habría tenido que enseñar acerca de la obediencia a la gente de este mundo. En muchas ocasiones es difícil obedecer a Dios. Cuando vivimos llenos de nosotros mismos, es imposible obedecer. Sin embargo, cuando Cristo vive en nosotros, es muy fácil.
Cuando vivimos una vida de obediencia, nos sentimos felices. Nuestra esperanza en el futuro eterno crecerá más fuerte cada día. Pero si por el contrario vivimos en la desobediencia, nunca podremos sentirnos felices. En Deuteronomio capítulo 28, Dios separó a los que eran obedientes de aquellos que eran desobedientes. Veamos un versículo más en Deuteronomio capítulo 28. Capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Veamos el caso opuesto, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Como hemos visto, la diferencia entre obedecer y desobedecer es enorme. Debemos probar nuestra fe a través de la obediencia. ¿Pueden aquellos que no tienen fe entrar en el reino de los cielos? Es imposible. Observen a Abraham y Noé, quienes tenían una gran fe. ¿Cómo pudieron demostrarla? ¿Y qué hay del apóstol Pablo? ¿Cómo pudo él probarla? En todos los casos, la fe fue probada solo a través de su obediencia. Al ser obediente incluso hasta la muerte, Cristo fue perfeccionado, fue exaltado al lugar más alto y le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. ¿Acaso la Biblia no testifica acerca de este hecho? En esta época, padre y madre han venido a la tierra para salvar a todos sus hijos de Sión. Debemos seguirlos por donde quiera que nos guíen, creyendo que sus enseñanzas son el camino al cielo. Como Jesús dijo, sé que su mandamiento es vida eterna. Incluso si Dios nos da una enseñanza que ahora no entendemos, la entenderemos más adelante. Cuando Pedro le dijo a Jesús que no podía hacer lo que le había mandado, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Cuando Abraham obedeció a Dios, no fue porque lo entendiera todo. Incluso cuando no sabía dónde iba, ¿qué hizo? Fue en obediencia porque fue Dios quien le dio las instrucciones, ya que fue Dios mismo quien le ordenó y lo guió. Abraham fue al lugar que Dios le dijo, incluso sin saber dónde iba. Hermanos, esto es la fe. La manera de demostrar nuestra fe es a través de la obediencia. Nuestro Padre Celestial también nos dejó las mismas palabras antes de su ascensión. Si obedecen la palabra de la Madre, todo saldrá bien. Así que, escuchen las palabras de la Madre y practíquenlas. De esta manera, les he entregado las enseñanzas y palabras de la Madre hasta ahora. Hermanos, la única manera de probar nuestra fe es a través de la obediencia. Reflexionando acerca de la relación entre la fe y la obediencia, convirtámonos en los hijos de Dios que pueden demostrar su fe a través de la obediencia. Con esto, quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.